Me agrada mucho verlos a ustedes Amén. preparados Gloria. y con esa pasión y ese ánimo. Qué bien, mis hermanos. Los saludamos de una manera muy cordial, de una manera muy grande, como lo merecen ustedes, claro, porque ustedes pudieron haberse quedado en casita después de un día arduo de trabajo, de una faena poderosa. Pero nuestra alma quiere más del Señor. Y lo felicito por estar acá. Amén, gloria. Lo felicito. Bien, hoy vamos a tener un tema muy bonito. Le hemos puesto por título el carácter del hombre de hoy. Vamos a ver cómo es el carácter del hombre de hoy. Espero que no esté incluido usted ahí, hermano. Amén. Bien, vamos a estar meditando en la palabra del Señor de una manera única, exclusiva, como al Señor le agrada. Amén. Y para tal efecto nos vamos a situar en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5, por favor. Amén. Bien, vamos a leer la palabra del Eterno. Padre Celestial, Amén. gracias te damos por tu palabra, Aleluya. por este momento tan especial que tú nos das, de podernos dirigir a tu grey preciosa, Señor, a tu grey poderosa, tus hijos, tus siervas, tus siervos, Señor, que han creído a tu mandato, a tu llamado, Señor. Permítenos presentarnos aprobados delante de ti, Señor, y llevar a cabo, desarrollar este estudio bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Tus hijos, tus hijas y yo a tus pies estamos. Amén. Solamente queremos, Señor, que tú uses estos humildes instrumentos para la gloria de tu nombre. Amén. Amén. Bien, vamos a leer la palabra del Eterno. Nos situamos en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Bien, capítulo 3, versículos del 1 al 5 respectivamente. Bueno, y empezamos leyendo. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículo 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Padre Celestial, gracias. Hemos leído tu palabra, Señor bueno. Bien. Vamos a dar inicio. Bien, vamos a dar lectura. Vamos a empezar con el Introducción. amén. En el nombre de Jesús de Nazaret, cuando hablamos de las señales de los últimos tiempos, generalmente ponemos el acento en pasajes donde se mencionan catástrofes, guerras, hambres, terremotos y otros sucesos devastadores. Pocas veces lo hacemos pensando en el actor de las personas, en el carácter de las personas. Las escrituras nos muestran con toda claridad la responsabilidad del hombre en los acontecimientos de la tierra. Existe una relación innegable entre las formas de vida del ser humano y lo largo de la historia, y sus efectos
sobre el mismo hombre y el resto del mundo. Desde el principio vemos en la Biblia cómo el carácter del hombre ejerce su influencia sobre la creación. La tierra fue maldita por la transgresión del hombre. Hay una conexión directa entre la dimensión moral del individuo y sus consecuencias. Permítame, bien. Hay una conexión directa entre la dimensión moral del individuo y sus consecuencias. No se te olvide que el llamamiento del Señor, aparte de ser espiritual, es moral. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros practiquemos la moral de Dios, o sea, la perfección de su mandato y de su llamamiento. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando transgredemos la ley, estamos atentando contra la moral de Dios, porque la moral de Dios son sus mandatos, los mandamientos, sus preceptos. Esa es la moral de Dios. Amén. Amén. Bien, quiero por favor que vayamos al libro de los Hechos. Capítulo 2, versículo 17. Un poquito atrás. Hechos capítulo 2, versículo 17. La palabra de Dios dice así en Hechos 2, capítulo 17. Capítulo 2, versículo 17. Dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Ok. Mire eso tan bonito. ¿Y qué contraste hay con el título? El carácter del hombre de hoy. Hermano, mira lo que dice, algo tan bonito como esto. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. En los postreros días, el Espíritu del Señor derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Cuando Él dice sobre toda carne, sobre toda persona, sin distinción alguna. Todos entramos aquí, pero no todos estamos preparados para ello. Esa es la diferencia, hermano. ¿Por qué? Por el carácter de los hombres en los últimos días. Sí, amén. No hay preparación, no hay santidad, no hay temor de Dios, a nadie le importa nada. Todos queremos ir al cielo, pero ninguno preguntamos cuál es la manera más fácil o más rápida, mucho menos la más difícil, que es la santificación, hermano. Lo que trato o pretendemos nosotros es decirle a la humanidad, a nuestros hermanos, hasta donde lleguen estas ondas sonoras, que nada hay imposible para Dios. Todo es posible. Sí, amén. Solamente nos sujetamos un poquito y Él nos ajusta para que podamos entrar. Sí, amén. Vuelvo a repetirlo, mire lo que dice el 17. Oye, hermano, el Señor le está quitando las excusas al cristianismo, al mundo entero. Mire lo que dice. Y lo dejó escrito. Y en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. No importa su nacionalidad, no importa quién sea usted, no importa su credo,
Cuando Dios dice, este es mío, lo voy a llenar, lo voy a santificar, no importa quién sea usted, no importa la raza o su religión, no importa. Y estoy en el 17, en los posteriores días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Estoy todavía en el 17, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Aquí no hay excusa. No me venga usted con chiquilladas. Es que yo soy muy pobre, es que no tuve estudio. Usted no tiene necesidad de tener estudio. Lo único que usted necesita es depositarse en las manos del Eterno, Amén, doblar sus rodillas y reconocer que el Dios Altísimo se ha acercado a ti. Sí, amén. Bien sencillo, mi hermano. Gloria Los a Dios. jóvenes soñarán sueños. Amén. Amén. Bien. Continuemos, hermano. Amén. Dice, no solo en el ámbito de las relaciones humanas, por lo cual es una obviedad, sino es en sus consecuencias sobre el resto de la creación animal, vegetal, medio ambiente. Pablo le hace aquí a Timoteo una afirmación muy significativa. Además, acentúa que el discípulo debe tener este conocimiento. Amén. Quiero que vayamos, antes de continuar, ahí adelantico al capítulo 4, versículo 2 en adelante. Hechos 4. No, segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo. Sí, donde estábamos antes. Sí, amén. Segunda de Timoteo 4. Capítulo 4, versículo 2 Amén. en adelante. La palabra de Dios así. Segunda de Timoteo, capítulo 4. No, voy a leer el número 1. Amén. Esto no lo preparo yo. Esto ya está preparado, hermano. Esto ya está escrito y como tal, así se tiene que cumplir. Vamos al versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 2. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué significa sus propias concupiscencias? ¿Qué significa se amontonarán maestros? Yo quiero que me prediquen lo que yo quiero, lo que me agrade y lo que me llama la atención. ¿Eso significa la palabra concupiscencia, pastor? Bueno, concupiscencias es mi manera de pensar y mi desorden mental. Pero cuando dice se amontonarán maestros, enseñadores, hombres sin temor reverente delante del Señor. Leámoslo. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, conforme a sus propios pensamientos, a sus propias debilidades, a sus propias
pasiones, sus propias ópticas. Ya no es inspirados por el Espíritu de Dios, hermano. Eso está pasando hoy. Sí, amén. 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 Debemos tener sumo cuidado. Ustedes han sido enseñados y su espíritu agudo les permite detectar cuando una persona está hablando inspirado por su propia carne o inspirado por el Santo Espíritu de Dios. Sí, amén. Tenemos que aprender a definir esto, y esto solamente lo hacemos con el arma más poderosa, que es el discernimiento de espíritus. Sí, amén. Amén. Continuamos. Bueno, sigamos porque si no, no vamos a Sí, terminar. amén. Dice, el discípulo debe tener este conocimiento, debe saber esto, el que habrá en los días finales una sociedad marcada por la forma de ser y actuar de los hombres. El carácter de las personas será de una determinada manera, y eso provocará tiempos difíciles y peligrosos. No se trata de las dificultades propias de cada generación, tampoco de la maldad común al género humano. Jesús dijo que habría en esos mismos tiempos un aumento de la maldad y que el amor de muchos se enfriará. Leamos. Mateo capítulo 24 versículo 12. Aleluya. Mateo 24, 12. Hermano. Mateo Bueno, algo 24, toma. 12. Dice así la palabra de Dios en Mateo 24, capítulo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Permítame. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que entre más malos hayan, más temor hay. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No, al contrario. Entre más se multiplique la maldad, más potencia en el espíritu debe haber. Tiene que haber mayor santidad, mayor celo por las cosas de Dios, hermano. Sí. ¿Cómo es posible? No seas vencido de lo malo, sino antes vence con el bien el mal. Amén. Eso es lo que Gloria a Dios. dice la Escritura. O sea que le vamos a tener miedo, terror y temor a los delincuentes, a la maldad, porque a Dios no lo vemos. Hermanos, estamos equivocados del timbo al tambo. Perdónenme la expresión. Estamos bien equivocados. Nosotros, ustedes y yo, caminamos como viendo al invisible, hermano. Sí, aleluya. Nos va a pasar algo si Dios lo permite. Sí, amén. Así trabaja Dios, hermano. Sí, amén. Dios es un Dios de misterios. Sígame, hermano. Siga. Dice, Pablo habló también del misterio de la iniquidad. Leamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. De Tesalonicenses es poderoso, es profundo, hermano. Leámoslo, por favor. Capítulo 2. Capítulo 2, versículo 1 al 12. Segunda de Tesalonicenses, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, 1 al 12. el 12.
pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Permítame, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y su reunión con nosotros, os exhortamos, os avisamos y te decimos que no te dejéis mover de vuestra manera de pensar, de la comunión perfecta que tenemos con el Eterno. Amén. Sí, hermana. Dice, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os Conturbéis. ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, Eso. ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Permítame, el día del Señor está cerca. Hace 2000 años, Él dijo que estaba cerca. ¿Y qué está pasando hoy? ¿Por qué no hay 100, 200 personas aquí? Porque ya la gente dice, no, Jesucristo dijo que iba a volver, que volvía pronto, se han cumplido las señales. ¿Y qué significa que se hayan cumplido las señales? ¿Acaso no es una de las muestras más poderosas de su eterna misericordia? Todavía no ha venido, nos está dando tiempo a muchos para podernos presentar aprobados delante de Él, hermano. Sí. Es impresionante la irreverencia y la falta de temor que hay en la sociedad hoy en día. Sígame, hermano. Nadie os engañe en ninguna, el 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 4, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. 5, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin que a su debido tiempo se manifieste. 7, porque ya está en acción. Ya está en acción ¿el qué? El misterio De la iniquidad. iniquidad. Oiga, ya está en acción. Hace 2000 años estaba en acción el misterio de la iniquidad. Y sí, mire lo que dice adelante. Dice, el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien Lo detenga. al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado En de medio. en medio. Y entonces se manifestará El hombre aquel inicuo, a quien el Señor matará con el con el espíritu. espíritu de su boca Aleluya. Gloria, y Padre destruirá Santo. con el resplandor Gloria a de Dios. su venida. Ok, Gloria a Dios. ahí está bien. El Señor ya viene, hermano. Amén. El Señor ya viene ¿a qué? A levantar su pueblo. Gloria a Dios. Esto es escatología. Mm. Estamos viviendo los tiempos últimos. La postrimería la estamos viviendo. Gloria, Padre Hermano, Santo, bendito, perdona. Y nosotros sacamos tiempo para todo, menos para estudiar la palabra. Mm. ¿Sabe por qué? Porque esto lo tenemos relegado en segundo plano. En cambio de estudiar con temor, con temblor, con reverencia,
e invitar a otro. Si fuera cobrando, digo, está bien, no voy porque hay que pagar. No, hermanos. El Señor ya pagó por todo esto, hermano. Aleluya, Padre. Él pagó en la cruz del Calvario, hermano. Gloria. ¿Qué más queremos nosotros? Sí, amén. Nos dio Aleluya. la oportunidad, nos dejó este manual glorioso, poderoso, para leerlo y apartarnos de la iniquidad. Sigan, mi hermano. Amén. Dice, por tanto, hay una generación final antes de la venida definitiva de Jesús que manifiesta un aumento del pecado y la maldad. Mira lo que dice, hermano. Por tanto, hay una generación final antes de la venida definitiva de Jesús que manifestará un aumento del pecado y la maldad. ¿No lo estamos viviendo? Sí, amén. ¿No lo estamos viviendo? Hermano, los hijos no respetan a sus padres y sus padres les importan 5 sus hijos. Sí. Ahora hay 3 sexos. Hermano, estamos mal. Hay 4. Mañana van a haber 5. Esto ya es apostasía. El Señor ya lo había predicado, lo profetizó, usó hombres llenos del Espíritu Santo y puso estos preceptos en sus mentes y en sus corazones para que dejaran una evidencia por escrito de la palabra del Eterno que esto se está cumpliendo hoy. Sí, amén. Sigue, hermano. Lo mismo en la generación de Noé, también en la de Lot y las ciudades de Sodoma y Gomorra. Creo que no hay mucha duda de que es parte de nuestro tiempo también. En las próximas meditaciones iremos relacionando la forma de ser de los hombres en los últimos tiempos. Vamos a ver el carácter de los hombres en los últimos tiempos. Eso es lo que estamos, esa es la clase de hoy. El carácter de los hombres en estos últimos tiempos. Empezamos ahí, hermano. Amadores de sí mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 y 2. Segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 2. Amén. Sí, amén. Dice la palabra de Dios así en segunda de Timoteo 3, capítulo 3, versículo 1 al 2. Sí, como Sí, no. amén. Dice, también debes saber esto. Esto lo pronuncia él siempre. También escribiéndole a su... Él quería mucho a Timoteo, que era un joven, me imagino, dócil de manejar y que le gustaba aprender y todo esto. Debes saber esto. Siempre le decía, Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días siga. Sí, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Aleluya. Amén. Hermano, ahí el Señor mencionó toda la clase de hombres de hoy en día. Sí. Ahí no se escapó ninguno, hermano. Ni nosotros nos escapamos aquí, hermano. Porque a veces actuamos como mundanos, como viles mundanos. Respondemos con los pies antes de responder con la cabeza, hermano. Sí, aleluya. ¿En serio, hermano? Amén.
Se sale uno un poquito del plano espiritual y se vuelve pedazos, hermano. Sigue, hermano, sigue. Dice, sí estamos convencidos de que vivimos en los últimos tiempos. Debemos saber lo que Pablo le dice a Timoteo, y ese conocimiento no es para juzgar a los demás rápidamente, sino para saber que nosotros mismos hemos nacido en esa atmósfera. Por tanto, somos susceptibles de ser influidos por ella. Oiga, esta pequeña apreciación del apóstol Pablo cuando escribe a Timoteo, le dice, aquí no se exonera absolutamente a nadie de caer en este flagelo. Mira lo que dice, sí estamos convencidos que vivimos en los últimos tiempos, debemos saber lo que Pablo le dice a Timoteo. Y ese conocimiento no es para juzgar a los demás rápidamente, sino para saber que nosotros mismos hemos nacido bajo esta misma atmósfera, por tanto, somos susceptibles de ser influidos por ella misma. O sea, podemos tropezar con la misma piedra que nuestros antepasados tropezaron y pensar lo mismo que ellos, porque somos hombres todavía. Sí, amén. Sigamos. Continuamos, dice, también para entender que las personas que no viven en el reino de Dios están sometidas a un poder inicuo que los mantiene atados a formas de vida opresivas. Permítame. Las personas que no están bajo la presencia del Eterno, que no tienen la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, están en una estela de opresión y de iniquidad. Oiga, hermano. Por eso vemos incluso familiares, amigos, hermanos de la iglesia, compañeros de trabajo, bajo una hostilidad terrible, hermano. Les habla uno con respeto y le responden con una piedra en la mano, hermano. ¿Por qué? Porque están bajo esta iniquidad, hermano. No los podemos criticar, hermano. Ellos creen que están bien así. Amén. Síganos. Amén, dice. Podríamos decir que no es nada nuevo en el venir de las generaciones. La historia está llena de manifestaciones pecaminosas. Sin embargo, debemos entender que la maldad puede aumentar exponencialmente. Los procesos de iniquidad se forjan mediante leyes impías que se instalan en la sociedad de forma natural. Ok. Miren. A no le gustan las cosas de Dios. Pero el gobierno regula leyes que a le gustan. No se va a convertir, porque a él le gusta la maldad y le gustan las cosas buenas, así sean ilícitas, así sean la mujer del otro o el esposo de la otra. Usted no se preocupe que Dios perdona todo. No, permítame. Dios perdona al hombre que va a los pies del Eterno. Aleluya. Suplicando misericordia. Ten misericordia de mí, pecador soy. Eso no lo va a decir la gente. Uy, yo pecador, no, por favor. No. No, hay que tener sumo cuidado, sí, hermano. Acabamos aceptándolas como algo normal. La primera característica que menciona el apóstol es el egoísmo, ¿sí?
amadores de sí mismos, un hombre centrado solo en sí mismo y sus intereses personales. Este comportamiento afecta en primer lugar a la familia, luego a la empresa donde trabajamos, amén, a la comunidad de vecinos, a la sociedad en general y por supuesto a la iglesia. Dice, los pastores a quienes denuncian el profeta Ezequiel se apacientan a sí mismos. Aquí no se salva nadie, hermano. No. Leamos Ezequiel, capítulo 34. Versículo 2. Esto es parejito para todos, hermano. Aquí nadie, no se agache nadie, porque por ahí va a pasar la cuchilla también, hermano. Gloria a Dios. 34. 34. Ezequiel capítulo 34, versículo 2. 34, capítulo 2. Amén. Dice la palabra de Dios. Regálame un así. poquito más de agua. Dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, Repítalo otra vez del comienzo. hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacentan a sí mismos. No apacientan los pastores a los rebaños. Oiga, hermano. Hay de los pastores que se apacentan a sí mismos, no apacentan el rebaño. No, si yo estoy bien delante de gracias, Señor, tú eres lo máximo. No, hermano. Mientras nosotros estemos utilizando o morando en este tabernáculo terrestre, estamos propensos a fallar y a pecar. Por eso la comunión del hombre de Dios es constante y continua. Sí, amén. Hermano, porque nos podemos perder la salvación. El que se crea santo, mire que no caiga. Sí, amén. Oiga, hermano. Sigue, hermano. Si la sal, sigue. Sí, amén. Si la sal se vuelve insípida, si la luz no alumbra debidamente, la sociedad se corrompe cuando los que están... Se corrompe ahí. Ujú. Mira lo que dice, si la sal se vuelve insípida, si la luz no alumbra debidamente, La sociedad se se corrompe. Si nosotros no llevamos la luz en medio de la oscuridad, si nosotros no ponemos la nota de sabor en medio de esta sociedad insípida, estamos perdiendo el tiempo. Nosotros somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Por donde tú vayas pasando, tienes que dejar la estela de Cristo, el olor a Cristo. Nuestras palabras se tienen que constituir. Oiga, hermanos, por amor de Dios, se tienen que constituir con sabor eterno y con luz propia en el Señor, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Siga, por favor. Cuando los que están en eminencia, en puestos de responsabilidad, que deben ser modelos para la sociedad, padres, maestros, empresarios, políticos, jueces, deportistas, pastores, ¿sí? Sacerdotes,
etcétera. Solo piensan en sí mismos. Su comportamiento egoísta se extenderá como una mancha de aceite y un fuego inextinguible que lo consumirá todo. Ahí voy a mencionar esto otra vez, Amén. porque tengo un pensamiento para esto. Para la sociedad, padres, maestros, empresarios, políticos, jueces, deportistas, pastores, sacerdotes, etcétera, etcétera, etcétera. Existe un egocentrismo terrible. Se cree el mejor, es el que me predica mejor, es el más santo, es el más poderoso, el mejor cantante, el mejor deportista, el mejor predicador. Es lo máximo. Eso es egocentrismo. Eso le pasó a Satanás. Se confabuló, se hizo amigo de la tercera parte de los ángeles y de allí fue destronado y enviado. Lo sacaron del cielo. Amén. Oiga, tuvo la desfachatez de convencer a los ángeles que estaban al servicio del Eterno, hermano. ¿Qué esperamos ustedes y yo? Amén. Nos tenemos que santificar, hermano. Amén. Pero si usted se santifica, ahora ya se cree pastor, se cree santo, ahora camina en el aire, porque ahora está estudiando y se está preparando. Oh, sí. Ahora, y si no se prepara, este es un mundano, no le gusta estudiar. Ay, hermano, por favor. Sí, cierto. Si se prepara uno porque se prepara. Si se prepara, porque está muy preparado. Y ya no se le puede hablar, porque es el excelentísimo, el doctor, el reverendo. Y si no se prepara, ese quiere ser cristiano, ni siquiera le gusta estudiar. Y como me ¿Cómo dijo estamos, un amigo a mí, hermano? ¿Ah? Y como me dijo un amigo a mí, no, hombre, Cañitas, es que sabes muchísimo, ¿no? Digo, no sé nada, lo que pasa es que tú nunca has leído la Biblia. ¿Sí? Eso está muy bueno, hermano. Sí, no, se lo No dije, es que yo sepa mucho, lo que pasa es que usted no sabe nada. No, no es que sé mucho, no. Lo que pasa es que tú nunca te has metido sí, a leer. Eso es. La respuesta al egoísmo la encontraremos en el Evangelio. Su mensaje central tiene que ver Con negarnos a nosotros mismos. a nosotros mismos. Ahí está. Ese es todo el Evangelio, hermano. ¿Sí? Niéguese a sí mismo. Tome su propia cruz y sígame. Sí, Amén. Hermano, será muy difícil eso. Ay, Señor, pero es que la mía, si la tuya era de palo, la mía es de cemento. Claro, hermano, ¿cómo no va a ser de cemento si está pegado del mundo, hermano? Así sea un pedacito de palo, lo siente pesado, hermano. Sí. Y no la arrancas porque está enterrada. Sigamos, hermano. La respuesta al egoísmo la encontramos en el Evangelio. Su mensaje central tiene que ver con... La respuesta a nosotros. está en el Evangelio. Sí. Oiga, la respuesta está en el Evangelio. Sigamos. Dice, vivir bajo el señorío de Jesús. El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame si puede. Mateo, Sí. capítulo 16, versículo 24. No, siga, hermano. Amén. El amor no busca lo suyo. ¿Sí? Corintios, capítulo 13. Primera de versículos- Corintios. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Perdón. No buscando cada uno sus No propios buscando intereses. cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. ¿Sí? Filipenses capítulo 2, versículo 4. Nadie busque su propio bien, sino el del prójimo. Primera de Corintios 10, 24. Ahora sí, ¿verdad? Sí, leámoslo. ¿Sí?
Primera de Corintios. Capítulo 10, versículo 24. Yo les dije que este tema iba a ser un poco Sí. controversial. No, Y es bien controversial. Está dado a este Sí. tiempo, pero con todas las manos agarradas de los árboles. Sí, amén. Capítulo, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 24. 24. Dice la palabra de Dios así. Ninguno busque su propio bien. Oiga, hermano, ninguno. Ahí no dice los que estén estudiando la Biblia o los que vayan a la iglesia. No, eso no. Dice ninguno. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Sino el del otro. De- Lo hacemos, no, permítame, lo hacemos. Y yo, ¿por qué tengo que buscar el bien del otro? Yo busco lo mío. Ese egocentrismo ya lo leímos antes. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Y si queda, es para mí. No, hermano. Así no es. O sea, no nos podemos quitar el bocado de la boca para dárselo a otro. ¿Y yo por qué? Que trabaje así como yo trabajo. Y si el otro no puede. Es un egocentrismo terrible, hermano. Sígame, hermano. ¿Hasta dónde? ¿El 24? pastor? Sí. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se ve, de todo lo que se ve, vende en la carnicería. Comed sin preguntar nada, por motivos de conciencia. ¿Por motivo de qué? De conciencia. De conciencia. Si es conveniente, si no me conviene, siga. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Amén. Si No, alguno... es que yo no como esto porque a mí me lo prohíbe la religión. Amén. Retrocede un poquito y mira lo que dice ahí. Donde dice de todo lo que se vende en la carnicería, comer. Sin Sigue. preguntar. Sin preguntar. Sin preguntar Siga. nada por motivos de conciencia. De conciencia. No es que no me conviene porque usted sabe que a este cuerpecito no ha entrado absolutamente nada. No. Sigue, hermano. ¿Dice algo más ahí? Nada más dice porque del Señor es la tierra y su plenitud. Hasta el 27. No, ahí está bien. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Tú come y no preguntes si es conveniente o no es conveniente. Sígame, hermano. Avaros. Dice avaros. Segunda de Timoteo 3, 1 y 2. que son Siempre los que vamos a comenzamos. encontrar segunda de Timoteo 3, 1 y 2. Ujú. Siga. Dice, La la avaricia. avaricia tiene que ver con la acumulación de riquezas para uno mismo. Es una prolongación del carácter egoísta y amador de sí mismo. El avaro solo piensa en su propio El avaro. bienestar. Sí, el avaro, sí. Piensa en su propio bienestar. La avaricia es una idolatría, el culto al dios Mamón. Sí. El culto al Dios Mamón. El Dios Mamón es el Dios del dinero. Oh, amén. Colosenses capítulo 3, versículo 5. Veamos. Ya lo había escuchado, pero no lo relacionaba. El Dios Mamón es el Dios del dinero. Amén. No. 4, hermano. 3, 5. 3, 5. 3, 5. Dice Colosenses 3, 5. Haced morir pues Lo lo terrenal. terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. ¿Idolatría a quién? A Dios, ¿no? A uno mismo. Sí. Ajá. Ese va a ser el mensaje del domingo, hermano. Sí. No está muy bueno. Repítalo, por favor, para irnos preparando. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ahí, quédese. Haced.
morir lo terrenal en nosotros. Haced. Tenemos la capacidad. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la dirección de lo alto, la inspiración de lo alto, el poder de lo alto y el testimonio de lo alto. Si el Señor pudo, yo también. Sí, amén. Porque Él es el que me inspira a mí. Aleluya. Él es el que produce en mí el querer como el hacer de las buenas obras. Aleluya. Haced pues morir lo terrenal en vosotros. Y empieza a describir. ¿Qué dice? Fornicación, Aleluya. impureza, Impureza. pasiones desordenadas, Pasiones desordenadas. malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. El Señor tenga misericordia de nosotros. Siga, hermano. Es el amor por la acumulación, dinero, riqueza, propiedades, etc. Los ávaros son amantes del dinero, la raíz de todos los males, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo, algunos se extravían de la fe y se torturan con muchos dolores. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Siga, hermano. Nuestra sociedad está tan dependiente del dinero que se Nos enloquece la necesidad de nos conseguirlo. enloquece la necesidad de conseguirlo a cualquier precio, bajo cualquier traición o deslealtad. Permítame, lo voy a leer porque esto Sí, amén. es esencial que lo entendamos. Sí, amén. Nuestra sociedad, o sea, donde estamos viviendo, está tan dependiente del dinero, o sea, no se puede mover sin dinero. El dinero es el carburante, el dinero es el interés, el dinero es el propósito y el dinero es la meta. Oiga, hermano, mire lo que dice. Nuestra sociedad está tan dependiente del dinero que nos enloquece, hermano. La necesidad de obtenerlo, de tenerlo, de quererlo, de anhelarlo. Oiga, hermano, trabajamos por dinero, claro, para conciliar nuestros gastos, para la comida, para el transporte, para el vestido, para el calzado, para cumplir con las necesidades como es nuestra renta, el carrito, hay que pagarlo, todo esto. Necesitamos el carrito, necesitamos un lugar amplio, limpio para vivir, pero no somos esclavos del dinero, hermano. No. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si todos trabajan por lo mismo. El egoísta, el agiotista, el que ama el dinero trabaja por lo mismo. Ustedes y yo trabajamos por lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que no dejamos todo, ahí le va. Nos olvidamos de Dios por buscar el dinero. El Señor dice, el que no trabaje, que no coma. Hay que trabajar para pagar las obligaciones que tenemos, pero nuestra confianza está en Él. Sí, amén. La confianza de ellos está aquí. Trabajo por el dinero y es que ese dinero lo necesito y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y tiene planes y se proyecta años.
y no sabe si mañana le van a pedir la vida de él. Sí, amén. Sígame, hermano. Dice, la corrupción política tiene gran parte de su base en el robo de dinero público Aleluya. Fraude o en el mal uso y despilfarro. despilfarro que se hace del presupuesto. Una sociedad que solo vive para acumular riqueza es necia. Y acá dice, y acabará perdiendo lo que quiere tener sin Retener compartir. sin compartir. Oiga, la sociedad quiere. Mira lo que dice, una sociedad que solo vive para acumular riquezas es necia y acabará perdiéndolo todo porque solo quiere retener nomás el dinero. Está pesado eso, hermano. Sí, Y así estamos todos. toditos. Pero con una enorme diferencia. Ustedes y yo guardamos el dinerito para nuestros pagos, nuestras obligaciones económicas, el carro, la gasolina, la comida, muchas cosas. Amén. Siga, hermano. Jesús le dijo a un hombre que no sabía qué hacer con la riqueza acumulada: necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿qué para quién será lo que has provisto? Lucas capítulo 12, versículo 20. Siga, hermano, siga. El sabio proverbio nos dice: hay quien reparte y le es añadido, mas hay quien tiene lo que es justo solo para venir a menos. menos. El alma generosa será Prosperada. Quédese ahí. El alma generosa será. próspera. La palabra será desde ahora, más adelante y mucho más adelante. El alma generosa será prosperada. Uy, hermano. Dijo prosperada ayer, me prospera hoy. Dijo será prosperada mañana, me prospera mañana. Me prosperó hoy, me prosperó antier, ayer. Será prosperada. En toda la extensión de la palabra. Y está escrito, hermano. Siga. Al que retiene el grano, el pueblo lo maldicirá, pero habrá bendición sobre la cabeza del que lo vende. Dice Proverbios capítulo 11. Siga adelante, hermano. ¿Sí? La La avaricia. avaricia hace que los tiempos sean peligrosos. El Evangelio de Jesús nos libra de la avaricia. Jesús nos retuvo su vida. No retuvo. Jesús no retuvo su vida en el cielo, sino que la entregó por todos nosotros. La generosidad del Hijo de Dios quebranta el poder de la avaricia. Oiga, la generosidad Sí, amén. es un hacha que quebranta la avaricia. Oiga, el avaro prospera ahorita y siempre va a vivir triste porque no le satisface absolutamente nada. Léalo otra vez, hermano. Sí, amén. Dice, el Evangelio de Jesús nos libra de la avaricia. Jesús no retuvo su vida en el cielo, sino que la entregó por todos nosotros. La generosidad del Hijo de Dios quebranta el poder de la avaricia para liberarnos de su idolatría. Está escrito: más bienaventurado es dar que recibir. El que siempre generosamente recoge la generosidad. Es una de las consecuencias del Evangelio en el corazón del hombre. La generosidad
es una de las consecuencias del evangelio en el corazón del hombre. Pero mira lo que dice. Jesús dijo que no se puede servir a dos señores. No puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos amaban del dinero, oían todas estas cosas y se burlaban del Señor. Hermano, no podemos servir a dos señores. O le servimos al Señor o le servimos a la riqueza. Claro, todos trabajamos, en un tiempo trabajamos incansable e infatigablemente, buscando llevar el pan de cada día a nuestras familias, buscando la comodidad de ellos, buscando la prosperidad para ellos también. Pero la idea central, la pasión central del hombre era trabajar para proveerle a su familia. Eso lo avala la palabra. Y el Señor no se molesta porque usted trabaje duro para su familia. Pero hay gente que trabaja bastante y se olvida de aquel que le da las fuerzas, la gracia y que le provee el transporte, la comida, el techo, el vestido, el calzado, la salud. Hermanos, no nos podemos olvidar de quién somos. Amén, aleluya. Quién nos formó en el vientre de nuestra madre. Gloria a Dios. Quién sopló el espíritu de vida para que ustedes y yo estuviésemos aquí, hermano. Gracias, Padre Santo. Eso no es un milagro de hombre alguno. Esa es la presencia del Eterno en nuestra vida. Sí, amén. Siga, hermano. Dice, jactanciosos. Vale. Sí. ¿Cómo era que llamaban los otros? ¿Si se acuerda? Avaros. Los avaros. Jactanciosos. Sí. Estos son más simpáticos todavía, oye. ¿Cómo debemos entender que Pablo nos diga que los tiempos finales serán difíciles o peligrosos porque los hombres serán vanidosos? Es que la vanidad o jactancia no es un compañero Inseparable del ser humano. Inseparable del ser humano. Mire, le voy a leer esto. Es que la vanidad o jactancia no es un compañero inseparable del ser humano. Es una pregunta. Sí, amén. Es un interrogante. ¿No es un compañero del ser humano también? La vanidad, la jactancia, la arrogancia, la petulancia, la antipatía, la apatía. Antes se llamaba antipatía, ahora se llama apatía. Sigamos. Sí. ¿A qué se refiere entonces? Porque, por supuesto, siempre ha habido personas egoístas, ávaras y vanidosas, pero el apóstol vio que en los días antes del fin habría una generación de la vanidad del hombre, desde el siglo 18 y 19. Con el despliegue industrial. Con la era de la industrialización. Uh-huh. Eso fue fue cuando terminó el 18 y empieza el siglo 19, cuando el mundo entra en la era de la industrialización, cuando aparece el carro. Bueno, siga, hermano. El hombre ha elevado su nivel de autosuficiencia y vanidad, unos niveles nunca antes vistos. Hemos llegado a la luna, conquistado el ciberespacio, creado la bomba atómica y tantos avances de la ciencia, que el hombre, dice, posmoderno tiene, a pesar de ser dueño de su propio
tiende destino. a pensar, oiga, el hombre posmoderno tiende a pensar que es Ser dueño de su propio dueño de su propio destino, que lo diseña como él quiere. Sí, amén. ¿Qué está pasando aquí, hermano? Que el hombre se está dando por entendido que no necesita a Dios. Entonces sale a relación una pregunta. ¿Quién lo formó dentro del vientre de su madre? ¿No fue el Señor? Amén, aleluya. ¿O fue la automatización? ¿O fue la nueva era? No olvídese, hermano. Siga. Cree ser su propio Dios. Sí, el humanismo ha elevado al hombre como centro de todas las cosas. Oiga, el humanismo ha elevado al hombre como el centro de todas las cosas, Sí, como que de él penden, que al unísono, cuando él habla, entonces las cosas aparecen. No, hermano, estamos enormemente equivocados. Sí, amén. Siga. Las nuevas generaciones nacen con un ego elevado a la máxima potencia. Sí, amén. Su jactancia les impide respetar siquiera a los mayores. ¿Sí? ¿No lo ve hoy en día? Ciertísimo. No importa si es hispano, si es americano, si es romano, si es alemán, si es italiano, de donde sea. Se creen, hermano, Sí. cerebros. El solo hecho de estar en este país a muchas personas les ha afectado tanto, hermano, que ya no hablar español, poquito español. Hermano, no conocen el origen de su idioma. ¿Quiere que le diga una cosa a ustedes? Los franceses son latinos. Los italianos son latinos. Sí, amén. Los portugueses son latinos. Los españoles son latinos. Los griegos son latinos. No, ese es un latino. Y usted ya se está arremangando la camisa para ir a agarrarse golpes. Hermano, usted no sabe ni de dónde viene, hermano. Y usted sí, yo sí. Yo soy latino. Mi idioma es una fusión de diferentes lenguas. Tiene un poco de latín, tiene un poco de griego. ¿Y qué? ¿Quiénes fueron las sociedades más cultas? ¿No fueron los griegos? Entonces, hermano, hay que estudiar, hermano. Hay que salir de ese anonimato y refrescarle a las personas de corazón noble que vale la pena estudiar, servir, capacitarse, hermano. Vale la pena. Claro, usted se capacita y le cae mal a otro. Ahora se cree que sabe mucho. Si usted no sabe, lo critican porque no sabe. Y si sabe un poquito, cree que sabe mucho. Entonces, ¿dónde está? Está aquí, todo está aquí. Sígame, hermano. Amén. Los niveles de arrogancia y vanagloria son más elevados que los del CO2, ¿qué es? El CO2 es el anhídrido carbónico. Okay. El CO2 son dos moléculas de oxígeno por una de carbono. De carbono, sí. A ver, ahí me quedé yo pataleando. Son dos moléculas de oxígeno por una de carbono. Para formar el aire. Sí, para el viento. Sí, exacto. Sí, amén. En la atmósfera, la mayor de las jactancias es pensar que el hombre no necesita a Dios
en su propio Es su Dios. propio Es Dios. su propio Dios. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Les voy a hacer una pregunta a ustedes que son teólogos. Explíqueme eso. La Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿No cree usted que es más bonito que diga, hermano, por favor, perdóneme, pero perdone mi ignorancia, explíqueme esto, Sí. porque yo quiero aprender? ¿No cree usted que eso es bonito, hermano? Sí, hermoso. Y el otro se cree que sabe y no sabe nada, hermano. No sabe ni hablar, ni comunicar. Ustedes y yo tenemos que ser o debemos ser excelentes comunicadores. Sí, amén. Ay, es que yo no tuve escuela. Usted comunique las cosas bien bonitas, ordénelas y comuníquelas. Pero no se quede en silencio. Siga. Dice, la jactancia del hombre posmoderno le lleva a elevarse por encima de Dios. El hombre de hoy se alaba a sí mismo, cree que no hay nadie como él. Desprecia a los demás. Jesús dijo que los días finales serían como en los días de Noé y los días de Lot. La característica de esas generaciones anteriores fue una vida entregada a los placeres, a la ociosidad y el desprecio por la eternidad. Todo su tiempo era terrenal. Así será en la venida del Hijo del Hombre, dijo el Maestro. El sello de la vanagloria es invento, otro evangelio. Salvarse a sí mismo, tal vez esta es una de las razones por las que sea tan difícil aceptar el verdadero y único evangelio en la sociedad, ¿sí?, occidental. La revelación del evangelio que recibió el apóstol Pablo, dice Efesios capítulo 2 versículo 8. Leámoslo, por favor. Por gracia habéis sido salvados. Siga. Gloria a Dios. Está escrito en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 31, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. La buena nueva nos libra de la venida y la vanidad y la arrogancia, tanto ensucia al hombre en su imagen y semejanza de Dios. Permítame, voy a leer de nuevo. Está escrito en 1 de Corintios capítulo 1 versículo 31, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. La buena nueva nos libra de la venida de la vanidad y la arrogancia que tanto ensucia al hombre en su imagen y semejanza de Dios. La buena nueva nos libra de la vanidad y de la arrogancia que tanto ensucia y deshace nuestra imagen delante de Dios. Sí. La vanidad y la arrogancia. Mira, hermano, comer es vanidad, hermano. Comer de más es vanidad. No La vanidad. palabra de Dios dice que comer es vanidad. Entonces, ¿vamos a aguantar hambre? No. Porque el Señor dice que el que trabaja Sí. tiene derecho a comer. Entonces, dice que tenemos derecho a ser vanidosos. Dormir, hay gente que no puede dormir. Es vanidad. Lo que pasa es que si nosotros lo vemos desde el punto de vista espiritual, hacemos las cosas bien, para muchos es vanidad, Ah, sí. pero para nosotros
Es una dádiva de parte de Dios, hermano. Pues es de gracia, ¿no? O sea, Amén. sí. Vamos a ir con los soberbios y aquí vamos a terminar, hermano. Gloria a Dios. Segunda de Timoteo 3. Ya lo leímos desde el comienzo, pero- sí, hermano. Ajá. Podríamos ser. Decir, Podríamos decir que la soberbia es el estado siguiente de la jactancia. Es un proceso degenerativo del alma humana. oiga, es un proceso que va deshaciendo los principios del alma, degenerativo. O sea, va acabando, va socavando la santidad, va socavando nuestra comunión y nuestra relación con Cristo. Oiga, hermano, sígame. Es un proceso degenerativo del alma humana hacia la rebelión. Comienza con amarse a sí mismo más que a cualquier otro. Continúa con la idolatría de la avaricia por acumular. Luego se levanta la jactancia del superhombre que ha conseguido tener bienes materiales, poder o dominio sobre los demás. Se eleva con soberbia y acaba en rebelión contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver. Por su misma soberbia, ¿no? Tibio, está un poquito tibio. Por la desobediencia de Dios. De la soberbia. Un poquito tibio. Porque todo proviene de Dios. Sí. No se le olvide que Dios produce el querer como el hacer de las buenas obras. Sí, amén. Oye, hermano, tenemos que tener estos conceptos porque son herramientas poderosas, no solamente para defendernos, sino para ponerlas en los corazones de otras personas, hermano. Amén. Pero si no leemos, estamos perdidos, mis hermanos. Sí, amén. Gracias. Si no leemos, estamos perdidos. Hay que leer, hermano. Amén. Sí. ¿Dónde vamos? Fue el proceso que vivió Lucifer después de ser creado y puesto para dirigir la alabanza en los cielos. Quiso ser semejante a Dios, elevarse hasta el trono y ocupar su lugar. Es el proceso que ha seguido el movimiento humanista tan de moda en nuestros días. Su doctrina es la siguiente. Dice, ni Estado, Ni religión. ni religión, Ni Estado, ni ni religión. Estado, ni religión, Oiga, ni Dios permítame. por encima del hombre. ¿qué significa esto? Ni Estado, ni religión. Estas son un par de filosofías poderosísimas. No creo en el Estado, no creo en las leyes y mucho menos en amar a alguien que no veo. Hay que estudiar, hermanos. Hay que leer, bueno, no le voy a decir que se ponga a leer filosofía, prefiero que lea la Biblia, Sí, hermano. amén. Sí, pero si usted lo estudió, está bien. Sí, amén. Pero que esto lo conozco yo desde hace como 50 años atrás. Estas dos palabras, ni Estado, ni religión, ni gobierno, ni religión, ni me gobiernan, ni me ponen normas, y tampoco voy a seguir los pensamientos de otro. Así de fácil. Siga. Ni Dios por encima del hombre. Firmado. El partido humanista. La soberbia no acepta el lugar asignado.
quieres ocupar de otros. Muchos predicadores de hoy están tan deseosos de triunfar que han cambiado el temor de Dios por la Presunción y la soberbia. y la Permítame. soberbia. Deme un ejemplo poderoso de soberbia en las Escrituras. Aleluya. No piensen tanto, hermano. Satanás Satanás mismo. quiso ser igual a Dios. Esa es la soberbia. Tiene un buen trabajo, se cree soberbio. Sabe un poquito, se cree soberbio. Viste bien, se cree soberbio. Sabe manejar un carro, se cree soberbio. Maneja una computadora y se cree soberbio, que solamente él lo puede hacer. La soberbia. Tiene un par de zapatos finos y se cree el único. Habla buen inglés y la soberbia mejor dicho, no puede ni hablar. Ahora la pregunta es, ¿somos buenos comunicadores? Es que yo no nací para eso. No nació para eso, pero para otras cosas peores, sí. Sí, amén. Cierto. Sigamos, hermano, porque Dios resiste a una generación de hombres que está llena de soberbia y da gracia a los humildes. La soberbia no le da gracia al Creador por los bienes recibidos. Se hace vana en sus razonamientos. en sus razonamientos y su necio corazón dice, Entenebrecido. es entenebrecido. Por tanto, el Señor los entrega a la impureza, a pasiones Degradantes. y a una mente Depravada. para que hagan cosas que no convienen. Eso está en Romanos 1, 21 al 32. Hermanos, Dios permite todo este tipo de flagelos en las personas por causa de la soberbia. Sí, amén. Y el problema es que a veces somos soberbios y no sabemos por qué ni de dónde. Tenemos un poquito de dinero en el banco y ya, sí, nada, yo me puedo comprar uno de esos también. Ahorita no quiero. ¿Quién le estaba preguntando que si podía o no podía? Nadie. Sí, no. Sí, cierto. No, yo puedo comprarme ese carro. No me gusta. Me gusta el que tengo. No puede, hermano. No puede. Porque si pudiera, lo tenía. La soberbia es terrible. Satanás quiso ser igual a Dios, que el Señor Jesucristo lo reprenda. Sí, amén. No hay cosa más bonita que ser un buen comunicador, hermano. Sí, amén, aleluya. A mí me gusta la comunicación. Me llama la atención la comunicación. Y me gusta más cuando hay una persona de la cual yo puedo aprender. Lo que pasa es que yo no le digo que estoy aprendiendo, porque entonces no va a seguir hablando, hermano. ¿Usted qué Es dice? más bonita la comunicación cuando comunicas a quien no Es sabe. recíproca, sí, claro. Sígame, hermano. Aquí tenemos muchas de las características de nuestra generación. La soberbia pone a Dios en nuestra contra. ¿Quién podrá resistirle? Somos más fuertes que Él. Sin embargo, da gracia a los humildes. Es atraído por los que le aman y conocen los que son suyos. Oiga, mire lo bonito que dice.
Sin embargo, da gracia a los humildes. Es atraído por a los que le aman. Sí, amén. Y conoce a los que son suyos. Aleluya. Oiga, qué cosa tan bonita, hermano. Sí, ¿Ah? amén. Amén, gloria a Dios. Sígame. El Evangelio muestra que los que son de Dios son atraídos por Él a Jesús. La mayor Atracción atracción que hace que ha que ha conocido. conocido la humanidad es la cruz de Cristo, levantada en el monte de la calavera. La soberbia humana ha sido vencida por la humillación del Hijo de Dios. Ok, ¿dónde fue vencida la soberbia? La cruz. En la cruz, Sí, hermano. Gloria a Dios. Muerte, yo seré tu muerte. Y seré, oiga, no solamente la iba a vencer, sino seré tu destrucción. Oiga, hermano, es como para decirle al Señor, ¿por qué eres tan bueno, mi Dios? ¿Por qué? Aleluya. Siga. Gloria a Dios. Se hizo hombre, se humilló como hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte. Gloria a Dios. Hasta la muerte y muerte de la cruz. Por tanto, Dios le ha dado el nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla y podamos confesar para salvación que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vamos a dejarle estas Gloria a Dios. citas bíblicas a los hermanos que han estado con nosotros esta noche. Filipenses, la epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 11. Santiago, capítulo 4, versículos 6 al 10. El libro del profeta Isaías, capítulo 57, versículo 15. Y primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 10. Y aquí estamos terminando con la clase de hoy. Amén, aleluya. Amén, hermano. Oli. Gracias, hermano, por sus tiempos, su Amén. paciencia. ¿Cuál fue la última cita, pastor? En Filipenses, no. Es